Hola, buenos días a todos. Estamos bien contentas de estar aquí. Un nuevo día, un nuevo episodio, un nuevo capítulo para contar. El día de hoy no están mis colegas que generalmente están aquí conmigo. Son muy trabajadoras y tienen otros compromisos, laborales y demás, pero realmente, pues este proyecto, justo por eso nace entre nosotras tres, porque sabemos que tenemos muchas cosas que hacer en ocasiones y a veces estamos unas y a veces estamos otras, y no queríamos perdernos la oportunidad de hoy con la invitada que tenemos. Hoy nos acompaña Lucero, ella es terapeuta de lenguaje y nos va a platicar un poquito sobre el desarrollo del lenguaje. Justo el episodio pasado estábamos hablando con Diana, con otra colega, referente a todo el desarrollo motor, lo importante que es dentro pues de los aprendizajes que van a tener nuestros pequeños. Y hoy lo quisimos ligar con el desarrollo del lenguaje. Lucero también es terapeuta de lenguaje, tiene muchísimos años de experiencia y además tiene un plus porque es mamá. Ella tiene un chiquito de 1 año y medio, 1 año 7 meses aproximadamente, entonces vamos a poder tener muchos ejemplos bastante claros y los tiene muy frescos y en la memoria, porque ahora sí que a veces nosotras, y lo hemos dicho, Avi, Vale y yo, cuando platicamos del desarrollo decimos, bueno, pero nosotras no somos mamás. Desde nuestra perspectiva como terapeutas, tal, tal, tal. Pero ahora sí que cambia la perspectiva cuando se es mamá, cuando se tiene un pequeñito cerca. Y pues hoy vamos a hacer este episodio referente a esto. Es algo que generalmente hacemos, pero ahora lo vamos a grabar. Es algo que siempre hacemos, Lu y yo, dentro de otros contextos, el platicar referente a los casos, referente al desarrollo. Simplemente que ahora pues lo vamos a compartir de la manera más clara posible, que esperamos que pues les sea de mucho, mucho beneficio para ustedes. Entonces, Lu, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación, por el espacio. Me hubiera gustado estar acompañada también de Avi y de Vale. Pues ahora sí que encantada de abordar este tema, sobre todo por esto que dices, ¿no? El plus que ahora tengo, que tengo desde hace pues ya 2 años, puedo decir. ¿Por qué? Porque esto empieza desde la gestión. Ajá. Entonces, encantada de poderles platicar pues de mi experiencia. Tengo actualmente ya voy para 11 años. Bueno, ya estoy en mi 11.º año de experiencia. Fui de la 7ª generación de la licenciatura y pues obviamente que ahora que tuve a mi bebé dije, antes lo sabía, lo veía, lo estudiaba, lo veía reflejado en niños de mi consultorio, niños de la familia, niños externos, pero ahora el vivirlo 24/7 es un boom, o sea, es decir, wow, o sea, jamás me lo imaginé que fuera así. Y vaya, ahorita platicamos antes de entrar al aire y decíamos, es que a veces creen que por ser especialistas, terapeutas del lenguaje, ya tenemos la vida resuelta. Y pues no, no es así. O sea, no es que tengamos la vida resuelta, ya nuestros hijos no van a tener ninguna dificultad en el desarrollo del lenguaje, motriz, cognitivo, cualquier área como tal del desarrollo. Pero lo que sí tenemos, pues bueno, es el aprendizaje, la experiencia y saber detectar, ¿sí? Saber hasta dónde llegar con nuestros hijos, de manera oportuna y sobre todo decir dónde estamos, o sea, en qué nivel estamos, en qué momento estamos y qué debe de estar haciendo. Claro. Al momento, pues ahora sí que de lo que platicábamos ahorita Isabel y yo, previo, le comentaba mucho esto de que no somos conscientes o no hemos hecho conscientes a los padres de familia de que existen periodos sensibles. Existen periodos sensibles para lo que es el desarrollo de lenguaje, el desarrollo cognitivo, el desarrollo motriz, vaya, todo el desarrollo Emocional. emocional en los niños.
Y si nos ponemos a analizar desde este punto, o sea, el lenguaje es el primero de los primeros que aparece y es desde el estado de gestación, o sea, desde el que el bebé está en el vientre. Sí, ustedes van a decir, ¿cómo es posible? Pero es la realidad, o sea, el niño comienza, el bebé comienza a escuchar la voz de mamá, comienza a reconocer sonidos, comienza a reconocer esas voces, se estremece incluso cuando escucha ruidos muy fuertes, el ladrido del perro. Desde ahí ya comenzamos a ir identificando y decir, ok, o sea, está receptivo, o sea, mi bebé está receptivo dentro del vientre. Sí, entonces dices, bueno, es buen indicio, es buen indicador, tiene buenas respuestas, o lo opuesto, ¿no? Que a veces dices, ¿cómo que desde el vientre? O sea, es que ni se mueve. Estamos en una fiesta, está ladrando el niño, está corriendo, perdón, está ladrando el perro, está corriendo el niño. Estamos en una fiesta y el niño intacto, ¿sí? Claro. Entonces, dices, desde ahí podemos ir detectando y decir, bueno, ¿qué está pasando? Obviamente sin alarmarnos, porque también ese es otro tabú, bueno, ese es otro tabú o algo que me adjudicaban a mí, me decían, es que tú eres muy sensible. ¿Cómo le vas a hacer siendo mamá y siendo terapeuta? Te la vas a pasar encima del niño. La verdad sí lo creí que iba a pasar así. Y no, o sea, sorprendentemente no ha pasado así, o sea, he disfrutado ser mamá, he disfrutado ser la mamá de mi niño, he disfrutado ser terapeuta y ser mamá, entonces ha sido una combinación perfecta, al menos para mí. Sí he tenido que reducir horas de trabajo porque me he dedicado a ser mamá, ¿sí? ¿Y por qué? O sea, ahora sí que por el motivo de que mi niño requiere toda la estimulación y más que estimulación, la atención y la guía, porque estamos en este periodo crítico, que es desde la gestación hasta los 6 años aproximadamente de vida Claro. de un niño. Y tener la congruencia, ¿no? Tú creo que en una ocasión lo platicabas y decías, es que cómo voy a pedir a los papás que presten atención a sus hijos, que jueguen con ellos, que les lean cuentos, que hagan las actividades que dejé de tarea, los ejercicios que dejé de tarea, y yo como mamá, mi hijo allá sin atención de mi parte, yo que soy su mamá. Entonces, yo creo que ahí es parte también de la congruencia, de toda esa filosofía que nosotros llevamos a cabo, porque más que llevar como un proceso terapéutico, creo que se vuelve como una filosofía de vida, en que a cualquier niño que te dirijas, ya lo haces de esa forma, o sea, sea un extraño, esté en el súper, en donde sea, ya lo haces así porque forma parte de ti, de tu formación, se vuelve una parte de tu personalidad como mujer y de ahí pues llevar a aplicarlo. Exacto. Sí, o sea, eso se los platicaba mucho porque me decían, ¿cómo que vas a dejar de trabajar? ¿Cómo que vas a pasar pacientes? ¿Cómo que vas a cerrar el consultorio? No, espérense, o sea, no se va a acabar mi vida de terapeuta porque es mi equilibrio, o sea, lo he visto. Sí lo consideré cuando nació mi bebé, decir ya, o sea, unos años sin trabajar y yo perfecta siendo mamá, pero no, o sea, mi equilibrio, imagínense, o sea, duré 10 años siendo terapeuta y luego viene mi bebé y ahora soy mamá, entonces digo, no, no puedo dejar lo que me apasiona, lo que me llena de amor, lo que me llena incluso de aspiraciones personales y compartidas, pero a la vez no puedo dejar de ser mamá, porque ser mamá es una decisión, o sea, es una decisión de decir, suelto, ¿sí? Y me comprometo o sea, a criar, a acompañar, y dentro de todo esto, pues es la estimulación, o sea, cognitiva, del lenguaje, desde Claro. lo que es el desarrollo socioemocional en este caso, y sobre todo la alimentación, o sea, entonces, vaya, todo un mundo. Ujú, Entonces dices, tengo que estar alerta a eso, ujú, ¿sí? Porque papá, por ejemplo, me dice, pues es que tú eres la experta, o sea, yo lo estoy viendo y ujú, para mí es perfecto. Dice, pero a lo mejor tú eres la que puede tener la habilidad para detectar si algo está pasando en el desarrollo. Pero créanme que ahora como mamá también me acerco a colegas, a compañeras, porque digo, de tanto amor, de tanta maravilla que se me hace, todo lo que hace, pierdo la objetividad o puedo perder esa objetividad. ujú. Sí, entonces también necesito el sustento de especialistas, de colegas que me estén diciendo, oye, detecto esto, ¿sí? Y sobre todo aprender a no tomarse todo en negativo, Ujú, ¿sí? Sino que es por crecer, por apoyar, ujú, porque todavía estamos en esta sociedad en la que si alguien, algún especialista, bueno, depende, ¿verdad? Cómo te ujú, haga el comentario, pero si te hace algún acercamiento sobre alguna necesidad o aparente necesidad de tu hijo, lo tomamos. ujú. ¿Sí? Y entonces en lugar de decir, hey, si ya te lo están diciendo es porque algo Algo. están viendo, Ujú, ¿sí? No es por molestar, no es por intrigar, o sea, es porque algo está pasando, ujú. sobre todo en las escuelas, o por ejemplo,
hemos visto entre nosotros terapeutas que hay muchísimos grupitos de estimulación temprana y qué padrísimo porque entonces son niños que realmente están recibiendo una intervención temprana, ¿sí? Y en esos, pero son pocos los grupos que hay y en esos grupos se pueden detectar necesidades que pueden afectar a largo plazo en la vida del niño, ¿no? O ya del adulto. Entonces, creo que esta congruencia es parte de eso, o sea, de decir, yo como mamá, o sea, siendo mamá, dejo de lado mi lado, o sea, dejo de lado el ser terapeuta por un rato y me dedico a darle tiempo de calidad, juego de calidad, ahora sí que actividades que él busque proporcionárselas, ¿sí? Y enriquecerlas. Claro. Sí, porque ahí me dicen, oye, es que tu hijo, que es muy libre. Sí, es muy libre. La verdad es que sí. O sea, es muy libre porque él explora, no lo detengo, pero siempre lo acompaño. O sea, no es, aquí es muy importante no confundir esa libertad con negligencia. Sí, o sea, porque también dicen, no, pues lo dejo. Y ahí anda el niño solo. No, no, no. O sea, no hay que llegar, o sea, es muy Delgada. delgadita la línea. Entonces, la realidad es, o sea, dejemos que nuestros niños sean libres, observemos, analicemos qué está haciendo, qué le llama la atención, cómo lo repite, cómo lo replica, de qué otras mil formas puede usar ese objeto, ese elemento, de qué otras mil formas se puede comunicar con la misma persona, etcétera, ¿sí? Pero sin limitarlo. Sí, porque, ay, no interrumpas. Sí, me pasa mucho que mi niño, desde que llegamos a algún lugar y hola, y va y se va y platica o hace como que platica, ¿no? Tiene 1 año y medio. Pero hay otras mamás que dicen, no, vente porque está ocupado, no, vente porque esto. O sea, la realidad es que nosotros incluso como adultos frenamos y debemos de ser la otra parte, o sea, si tú me ves con mi hijo, tú también como adulto, tú eres el adulto, debes de regular y decir, me está saludando, o sea, porque regreso. No me está interrumpiendo, o sea, ni... Sí, porque también, o sea, ahí también tenemos como esas dificultades que a veces creemos que molestamos a los demás, pero la realidad es que nosotros como adultos o en este mundo de adultos tan acelerados, siempre lo he pensado y no soy la única, yo sé, pero como que detenernos a decir, a ver, espérate, o sea, él no tiene por qué vivir tu vida tan acelerada, o sea, él no tiene por qué reflejar esta vida tan acelerada, que es ahí donde estamos detectando que hay tantas dificultades o topes en el desarrollo cognitivo, del lenguaje, motriz, etcétera, porque no nos damos la tarea de hacer un poquito de espacio, quietud y atención. ¿Sí? Sobre todo porque todo es rutina, y corre, y a la escuela, y al jazz, y a la guardería, y con la abuela, y come, y rápido, o sea, incluso la comida no la disfrutan porque es come, o sea, entonces, digo, todo esto, volviendo a la parte del lenguaje, o sea, es lenguaje, porque la rutina es lenguaje, la anticipación es lenguaje. ¿Por qué? Porque es lenguaje comprensivo, y ese lenguaje comprensivo, o sea, estamos llenando el jarrito, se está llenando, yo así veo a mi bebé, o sea, todo comprende, así, ya, o sea, ya lo lleva, y ahora viene la expresión, o sea, ahora quiere decir todo, y pues obviamente nada se le entiende, ¿verdad? No está en la etapa, pero de repente llega el momento de frustración, la ira, todo lo que da, y entonces ese niño malcriado. Claro. A ver, espérate, o sea, mi hijo sí puede ser malcriado, claro, pues es un niño, expone sus emociones, pero no quiere decir que si el niño malcriado de todos los días, o sea, te tocó verlo en un momento. Y ni siquiera malcriado, porque ahora sí que si nos vamos al sentido literal de la palabra malcriado, pues no, ¿verdad? Ajá. O sea, pero que tuvo algún momento de crisis, algún berrinche, está aprendiendo a regular ciertas emociones. Justo aquí quería como redirigir un poquito hacia algo quizá un poco técnico, pero creo que a los que nos escuchan les puede quedar un poco más claro. Que nosotros vemos en la parte del lenguaje todo lo que es la recepción, la integración y la expresión. Y creo que justo son las etapas también que se van viviendo. Digo, este proceso es uno solo por sí mismo en cada momento, pero también en las etapas. Por ejemplo, ahorita que mencionaba desde la parte de la gestación. Bueno, ahí está toda la recepción. A lo mejor la integración, todavía el niño no sabe si el ruido, ese ruido es muy fuerte, ese ruido es muy bajo, ese ruido es muy agudo. No, simplemente está recibiendo información. Ahora sí que está llenando su cerebro de datos, de información,
que luego va a procesar para luego poder expresar. Entonces, también hablábamos, fíjate, en una ocasión referente al desarrollo auditivo, o sea que el lenguaje y audición pues van muy de la mano. Entonces, desde ahí, para yo poder empezar a expresar, ¿cómo aprendieron ustedes a hablar? Escuchando, escuchando y teniendo las experiencias. Entonces, bueno, ahora es la misma parte que dentro de la gestación está la recepción. Entonces, platícanos un poco, tú como mamá y terapeuta, especialista, pero también qué te funcionó a ti, porque vemos que gracias a eso hasta ahorita, pues lleva un proceso normal o regular de lenguaje sin ninguna dificultad, como lo decías, no estamos exentos a nada, puede que en algún momento presente alguna otra dificultad o no, ojalá así sea. ¿Qué hacías tú desde la etapa de la gestación? Precisamente partiendo de esto, ¿no? De este ciclo, que es la recepción, la integración y la expresión. Desde lo que fue la gestación, pues obviamente era que papá le hablaba, le cantaba, mamá le hablaba, le cantaba, toda la familia. O sea, la verdad es que yo nunca fui celosa con mi panza, con mi vientre. Incluso mis pacientes llegaban y le gritaban cuando supieron que era niño, era como, wow, nuestro amigo. Obviamente todos se daban, o sea, incluso mis pacientes se comunicaban, verbales o no verbales se comunicaban. ¿Por qué? Porque llegaban, me sobaban, me gritaban, hacían algún gesto. Entonces, desde ahí, o sea, yo fui, o sea, ahora que cuando nace me di cuenta que estaba totalmente consciente, pero tuvo un periodo de adaptación que, vaya, se espera que dentro del primer mes de vida todos los bebés pues se adapten a este mundo, ¿no? En general, o sea, todo. Entonces, este primer mes de vida, después del nacimiento, se espera que se adapten a lo que son las rutinas, ¿sí? De sueño, de alimentación, de baño, se adapten a las voces, se adapten a los estímulos visuales, auditivos, etcétera, pero sobre todo se espera que el adulto le provea, o sea, le dé esos estímulos, o sea, esa estructura, porque al final de cuentas eso es lo que veo que a mí me ayuda. La estructura y la dinámica que le he regalado desde el día uno, ¿sí? La estabilidad en su ambiente, la estabilidad, y me refiero a estabilidad en el hecho de que él reconoce cada espacio, reconocía cada espacio para qué y cuándo y dónde. Entonces, eh, todo esto siento que nos ha favorecido porque desde muy pequeño comenzó a interpretar, pues ahora sí que por lógica, ¿sí? Pues qué cosa era para qué, Ok, ¿sí? danos un ejemplo. Por ejemplo, no sé, desde muy pequeño él veía la teta, ¿sí? Lo más común, agarraba la teta, ¿sí? Y se lo llevaba, ¿sí? O incluso lo más común, y hablando de lactancia materna, o sea, en cuanto escuchaba mamá era comida, mamá era cuidado, mamá era apego, mamá era, ¿sí? Entonces, y a la fecha es así. Yo tengo un apego muy estrecho, o sea, es mutuo, pero porque es esa seguridad que él tiene de que si va y viene y se me aleja 3 metros, 4 metros, vuelve y aquí sigue estando mamá y si se pegó, él me va a encontrar. Sí, entonces, toda esta parte receptiva, a veces decimos, es nada más lo que le digo, pero no, es lo que ve, lo que siente, o sea, y todo eso va construyendo ese lenguaje, esa comprensión del lenguaje, ese análisis de que sí, cualquier situación que ocurra va a tener una consecuencia positiva y negativa, y puede ser que alguien me esté acompañando o no. Sí. ¿Sí? Y pasa mucho, o sea, ya después de tanta rutina, llega lo que es la integración, ¿sí? Lo integra, lo entiende, ¿sí? Entonces es para él mucho más fácil que cualquier otra persona le dé la teta, porque ya entendió que a veces mamá sí, a veces mamá no, ¿sí? Y entonces llega otro momento en el que ya lo expresa, o sea, ya su llanto ya es diferencia. O sea, ya dentro de los primeros meses de vida te puedes dar cuenta que su llanto puede ser muy agudo, muy grave, muy corto, no sé, o sea, intermitente, vaya, De mil de formas. mil formas, y te das cuenta cuál es su necesidad. Si fue el pañal, si fue la teta, si fue que tiene frío, si fue qué. Entonces, o si es el sueño. Sí, entonces, desde ahí tenemos que ser conscientes y no dejar pasar tiempo de decir, no habla y nada más está Y no le hablo. y no le habla. La realidad es que esa recepción es desde, vaya, desde que uno le habla y le anticipa, mi amor, te voy a cambiar el pañal. Sí, te hiciste popó, mi amor, a ver. Uy, qué oloroso. Sí, o sea,
haces alguna intervención natural, no tiene que ser sobreactuado, es lo que te sale. He aprendido también a entender que hay mujeres y hay papás pues, que les cuesta tener ese tipo de Ujú, contacto con sus hijos, pero los invito a que lo hagan, o sea, ujú, porque al final de cuentas el que se siente escuchado, ¿sí? Va a tener la cercanía, ujú, ¿sí? En el momento determinado que tenga algún conflicto, algún problema. En ese sentido. Vaya, partiendo de lo que, volviendo a lo que es este proceso, lo he visto a la actualidad. O sea, todo lo que hemos vivido en este año, 7 meses, lo veo actualmente. Ahorita lo acabo de dejar en una estancia infantil. Llega muy contento, se baja, va con total seguridad. Ya lo entendió, ¿verdad? Va con mamá, está perfecto. Ve a la persona que es una maestra, o bueno, con su quirúrgico y demás, que parece la maestra, y se suelta el llanto. Entonces le digo, mi amor, tranquilo, ¿sí? ¿Te acuerdas? Vas a la escuelita, pero ahora vienes a otra escuelita, ¿sí? Te vas a quedar aquí, mamá va a trabajar. Lo dejo, se va, me dice adiós, a pesar de que va llorando, llorando, pero comprende. pero comprende y ya. Y al ratito me dice, está perfecto, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque también ahí como adultos tenemos que entender que es un proceso, ¿sí? Y aunque sea emocional para él y emocional para mí, pues va a llegar un momento, y es mínimo porque lo conozco, que se va a regular. Porque entiende perfecto que al lugar al que va, si yo digo niños, que es juego. Ujú, Si él ve juguetes, él sabe que es diversión, ujú, ¿sí? Entonces, vamos ahí con eso, o sea, él interpretó, integró la información, o sea, recibió la información, la integró y pues ahora sí que la expresó, pero ¿cómo? No claro. nada más verbalmente, sino en la conducta que está Ujú, teniendo. claro. Y aquí, antes de, Ujú, si vamos sí, sí, a sí. continuar, aquí es por eso que es muy importante, ¿sí? El anticiparlos, Ujú, porque a veces dicen, hablamos como que entre terapeutas mucho de la anticipación en los niños con trastornos del neurodesarrollo o en cualquier otra condición, pero no, o sea, la realidad es que la anticipación aplica para todos, o sea, aplica para desde el más chiquito hasta el más grandote. Y es lo que les digo a mis alumnos, les digo, porque también pues doy ujú, clases a nivel de educación superior, y les digo, si a nosotros nos cuesta regularnos cuando una rutina se rompe, imagínense a un niño de 1 año o a un niño de meses o a un niño que ni siquiera es consciente de lo que está pasando. ujú. Sí, entonces es tan importante esto, siempre anticipar lo que va a pasar, ¿sí? Porque eso nos da la garantía de que el mismo niño o el mismo individuo puede tener una percepción amplia, corta, muy grande, Claro, de lo que puede pasar, ¿sí? sí. Entonces, en ese sentido, Sí, o sea, justo ahí va todo explicado el proceso. Cada quien lo puede poner a sus experiencias, pero justo yo creo que nos quedó bastante claro cómo se recibe la información, cómo se va integrando, se van haciendo esas conexiones para la comprensión y luego viene la expresión. Y ya lo habíamos mencionado antes, una expresión no necesariamente verbal, una expresión conductual, una expresión con algún gesto, ya es una expresión. O sea, ya me está dando a entender que está entendiendo una situación. Aquí me gustaría un poco, ahora sí, ir viendo como más por etapas cómo es este desarrollo del lenguaje, porque lo vimos así de manera general y a todos nos quedó bastante claro de, ah, ok, sí, ya entendí, pero vamos a ir desmenuzando un poquito. Por ejemplo, me llama la atención y quisiera que nos contaras esta experiencia de cómo desde que Rommel era muy bebé le contabas cuentos. Entonces yo sé que ya desde el vientre le hablabas y los gestos y la hora del pañal, llanto diferenciado, o sea, todo lo que es estarle hablando constantemente. Pero llega el tema de los cuentos. ¿Qué tipo de cuentos? ¿Qué comentarios recibiste? ¿Y cómo te fue con esa experiencia? sí, la verdad es que en el primer viaje que tuve con Rommel tenía 2 meses aproximadamente. Entonces, pues bueno, andamos de viaje y andamos en una de las tiendas y ve mi esposo el carrito y lo me dice, ¿y eso qué? Y es para Romy. Y porque me dice, dijimos que no íbamos a comprar nada para el consultorio, era para ti, para Romy. Pero es para Romy. Le digo, tiene 2 meses, es un cuento, o sea, ¿Para? pues por eso, tiene 2 meses, es un cuento y es para estimular. Entonces, claro que así quedó, a que el hombre me ve así como, ok, tú eres la que sabe, está bien.
Total, que es un cuento, porque a la fecha es de sus favoritos, es un cuento de la granja, ¿sí? Pero resulta que en el cuento de la granja, al final hay un hombre con las características físicas como las de su papá. Total, que cuando vamos de carretera, de regreso, venimos de regreso, yo voy poniéndole el cuento. O sea, en lugar de ponerle una pantalla, una tablet, le pongo el cuento a su altura y se lo voy contando. O sea, abre y le dejo la imagen abierta, lo observa, veo que pone la atención en cada uno de los animales, venía un animal o dos animales por cada Página. página, y se les quedaba bien. Y yo lo dejaba, o sea, yo la verdad, ahí sí le soy sincera, pues, ¿qué les puedo decir? O sea, estaba practicando, es mi conejillo de indias. ¿Por qué? Porque hasta yo decía, en mi vida había tenido un bebé en terapia, en mi vida había tenido, vaya, la oportunidad de indagar o escarbar como hasta dónde podemos llegar, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, desafortunadamente, bueno, ya cada vez es menos, pero siempre nos llegaban los pacientes pues arriba de los 4 años, ¿sí? Actualmente ya llegan entre los 2 años, año 8 meses, más o menos a la edad de mi niño, pero para mí era como, wow, o sea, desde ese momento a la fecha, o sea, mi hijo es amante de los cuentos y amante de todo lo que se pueda ojear. O sea, él ojea y él, por ejemplo, yo en su momento y a la fecha, nada más le mencionaba como que lo que era general, no lo saturaba, porque eso es algo bien importante. O sea, la sobreestimulación, o sea, afecta el proceso Claro, cognitivo, afecta este proceso justo del que hablamos. claro. Justo ahí entonces aclarar que dentro de esta etapa tan pequeños, cuentos con imágenes grandes que estén relacionadas a lo mejor con su contexto Exacto. y hacer simplemente onomatopeyas y nominación. O sea, es Exacto. decir, decir los nombres de las cosas y hacer ciertas onomatopeyas y hasta ahí se queda. No se requieren más, ni el cuento más elaborado, ni el más largo, ni con el texto más bonito. Para nada. No, o incluso también a veces decimos, pues tenemos como recurso en la casa un cuento que tiene Ujú. mucho texto, ¿cómo se lo cuento? ¿No lo No lees? lo leas. O sea, platícale lo que está viendo, Ujú. ¿sí? Así justo como lo estás diciendo, no tienes por qué leerlo. Es más, ni siquiera como terapeuta uso el cuento como dice el cuento, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante y nos cuesta, pero porque estamos acostumbrados a que todo lo que nos dicen, tal como nos lo dicen, lo tenemos que hacer. Sí, entonces no, es realmente llevarlo y tú vas viendo la expresión del niño. Sí, o sea, ¿qué le gustó más? Ah, pues me regreso a la borrega. Ah, le encantó la borrega y es grande y hace pe, ¿sí? O sea, y a la larga, conforme ha tomado ahora sí que edad, ha ido creciendo, va identificando la causa y efecto. ¿Sí? Que la borrega come, la borrega busca, o la vaca muge, hace mu, y come, y entonces va con su bebé, y busca mamá, y busca bebé, o sea, hace toda esta variación, o sea, hace variaciones lógicas, simplemente sin meterle nada más que cuentos. Y volvemos a la secuencia y a la rutina. Exacto, Como sucede una cosa, luego otra, exacto. luego otra. Sí. Por ejemplo, él detecta el día y la noche, lo detectó, obviamente fue un complemento, ¿verdad?, del cuento, pero lo detectó por la rutina incluso de sueño que tuvo desde el día uno, ¿sí?, que le creamos, y en el cuento lo vio, o sea, lo reflejó, porque era el amanecer con los gallos, el atardecer, o sea, todo el día con los animales, y luego el anochecer, ¿sí?, donde ya todos se van a dormir, y entonces está papá, está este personaje que te digo que tiene las características físicas de su papá. Y entonces ahora asocia a que, y justo anoche me pasó, mamá, y lo se asomaba a la ventana, y lo, papá, y lo, no está. Y lo, es de noche, mi amor, ¿te acuerdas? Y lo va por mi celular, mamá, que le marquemos a papá. ¿Sí? Porque él sabe que papá, para cuando es de noche, llega, ¿sí? Porque lo representó en el cuento y nos quedó ad hoc con nuestra rutina diaria, Ujú. ¿sí? Entonces, como que ese cuento por eso es especial, como que tuvo ese eh, emparejamiento con nuestra realidad. Entonces, él va reconociendo todas las rutinas por todo lo que yo le voy dando estructurado. Y obviamente no siempre es estructurado. O sea, siempre van a existir fallas, siempre va a existir algo y nos va a hacer entrar en crisis tanto al niño como a mí.
Pero hay algo que me ha ayudado el hecho de tener este plus, el ser mamá y ser terapeuta, es que cuando estoy como mamá en plena crisis, mi yo terapeuta sale y me dice, a ver, tranquila, o sea, ¿qué harías? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué ¿Quién lo tiene? recomendarías? Sí, exacto. O, a ver, espérate, la acelerada eres tú. Él está bien, déjalo actuar, déjalo que se equivoque, ¿sí? Porque es lo que haría con mis pacientes. O sea, tengo pacientes que me dicen, les digo a los papás, es que la terapia no nada más se trata de mesa y silla. O sea, la terapia se trata de toda la dinámica que haga el niño. Yo lo acompaño y lo dejo que se equivoque, observo, dejo de ser directivo. Sí, porque eso es algo tan importante que dentro de este proceso que platicábamos de la recepción, la integración y la expresión, cuando somos tan directivos, se rompe. Cuando damos la sobreestimulación, se rompe. Es más, ni siquiera se recibe, ¿sí? Se Porque bloquea. se bloquea. O sea, no le estamos dando la oportunidad de que realmente lo reciba, lo integre y lo integre y la integración puede durar, no es inmediata, o sea, puede durar días, puede durar semanas, pero porque requiere una repetición. Claro. Sí, porque ese es otra, porque los tabús, no sé, que tenemos, que todo es inmediato, 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 y no. El desarrollo de los niños, y creo que lo vi en alguno de los episodios que ya tienen, que los papás siempre llegan y preguntan, ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Y yo lo estoy viviendo y digo, es que No es de medida, no es no de es de tiempo. medida, no es de tiempo y cada niño te lo va a ir dando poco a poco. Algo muy importante, que debemos tomar en cuenta, a pesar de que, y lo menciono porque es de tomarse en cuenta, es esta parte en la que mi embarazo fue, la verdad, perfecto, muy, muy bueno, pero cuando estoy ya en el último periodo, mi bebé nació antes, o sea, alcanzó a nacer, porque quiso nacer, o sea, a la semana 37 un día, o sea, por poquito y era considerado prematuro. Entonces, yo algo que hago con relación a su desarrollo, y eso lo fui marcando en los primeros meses, ahorita ya no lo aplico tanto, fueron esas 3 semanas de desfase, ¿sí? O sea, yo la edad de mi bebé siempre la marqué como una edad corrigida. Es decir, tenía 3 meses, bueno, tenía, no sé, un mes, pues para mí todavía tenía una semana, ¿sí? Haciendo como esa comparación. ¿Por qué? Porque incluso yo como mamá sabía el riesgo que tenía, ¿sí? O sea, sabía que tenía que estar en alerta. Entonces, esto lo menciono porque a veces no nos damos cuenta de la importancia que es que como papás tengamos toda esta información que es importante para el historial clínico de los especialistas, terapeuta, pediatra, neuropediatra, quien sea, ¿sí? Porque decimos, no, pues fue prematuro, pero bien. Pues sí, bien, pero ¿qué pasó en el desarrollo No, motor, en el desarrollo del lenguaje? Y algo que platicábamos es que o sea, van a la van a la par el par. motor y el lenguaje cognitivo. O sea, no es como que uno va más que otro, sino que avanza motor y ¡pum! Se despunta el lenguaje. Entonces, y avanza motor y Van ¡pum! Se relacionados. despunta el lenguaje. O sea, ¿por qué? Porque es lo grueso con lo fino, ¿sí? Y aparte lo cognitivo, o sea, que lo cognitivo está presente sí o sí. Sí, lo hemos recalcado yo creo que mucho, pero de todas formas quisiera aquí aclarar que muchas veces estamos preocupados por cuántas palabras dice, Ajá. cuántas cosas puede nombrar, pero no estamos tan preocupados por cuántas cosas puede comprender. Y sabemos que la comprensión, dado este proceso que les decimos de la recepción, la interacción y la expresión, la comprensión va a ir muchísimo antes. Entonces, sí, la expresión va a ser ese reflejo, pero a lo mejor a un niño, si 500 veces, 1000 veces le repites una palabra, probablemente la va a repetir. Ok, ya tiene la expresión. Ahora, sabe utilizarla para comunicarse. Se La les funciona. utiliza en su contexto o no le sirve para nada. Entonces, hay que ver el uso de las palabras en función de qué tanto la usa, qué tanto está cercana a su contexto, si la utiliza para comunicar, para expresar, y porque ahí vamos dentro de este proceso, o sea, cómo el cuento es una herramienta indispensable para el desarrollo del lenguaje, Ambas. muy, muy básica, y que nosotros y en nuestra terapia lo utilizamos. Nosotros aprendimos también a base de juego y a base de cuento. Entonces, yo les digo a los papás, no van a ir a una terapia los niños, a una terapia de lenguaje, a sentarse y los voy a poner a leer y escribir, a utilizar hojitas y colores.
Pues a lo mejor a veces sí, pero muchas de las veces no, y más cuando son tan pequeños, voy a utilizar herramientas que van a ser los materiales y a veces ni siquiera necesito herramientas, porque la misma planta que está en el consultorio va a ser mi herramienta. El mismo sillón, el mismo cojín, la misma silla, o sea, todo va a ser mi herramienta de trabajo para la estimulación. Y aquí, pues la importancia, y lo platicamos, de definir la estimulación y la intervención. La estimulación es todo esto que tú estás haciendo, todo esto que tú estás mostrando, tratando de que lo adquiera, dándole rutina, dándole vocabulario, libertad y demás. Esa es la estimulación. Que estás exenta de la intervención terapéutica, no estás exenta aún, pero probablemente vaya a ser menor el tipo de intervención que llega a requerir. La intervención es ya cuando hay un desfase marcado dentro de estos sitios del desarrollo y que esos los pueden encontrar en muchísima bibliografía y en muchísimos videos y hay mucha información al respecto cuando estamos desfasados. Ojo, tampoco alarmarnos si vemos que ya está en cierta edad, y lo mencionamos en el episodio pasado, ya está en cierta edad y todavía no lo hace, dale un poquito de tiempo, o sea, hay un periodo de adaptación y de que logre ese hito, pero si ya está bastante desfasado, si ya son meses de desfase, años de desfase y todavía no lo logra, pues es una alarma que hay que intervenir, que hay que actuar. Sí, que no lo ha logrado por sí mismo. Ajá, Porque una cosa es eso, o sea, sí. yo lo estoy guiando, pero otra cosa es quien lo haga por sí mismo. Y sobre todo recalcar esto, que si existen otros padres de familia como yo que tienen hijos prematuros, considerar en el primer año de vida esta edad corregida, ¿sí? O sea, que si aparte de el mes y medio o semanas que tiene de desfase, se añaden más meses, entonces súper señal de alerta. Ajá. Sí, o sea, súper señal de Sí, que en alerta. vez de reducir el desfase se incrementa. Exacto. Entonces, por eso yo creo que aquí tú estás intentando a lo mejor estimular y de alguna forma a lo mejor también intervenir Ujú. para que no exista el desfase. Y bueno, aquí justo entonces trabajamos el cuento, empieza a haber esta comprensión y luego Y luego viene ya la alguna emoción. expresión. La expresión inicial que podemos notar en pequeñitos de esta edad, pues es una expresión no verbal, es una expresión de señas, es una expresión de llevar al Emoción. lugar, de emocionarse, señalar, sonreír, cerrar los ojos, o sea, cualquier cosa y cualquier gesto no verbal me va a empezar a expresar. Pero luego viene el punto crítico que muchos papás están muy, muy preocupados por esta parte que es la expresión. Platícanos un poco de la expresión verbal en sí o cómo se fue acompañando la verbal y no verbal. Ok, la realidad es que estas se fueron son de la mano, o sea, van de la mano, han sido equilibradas. En algún momento las he visto, pues, que una supera a la otra, pero llega un momento en el que se equilibran. Y evidentemente, como lo comentaba Isa, comenzó con lo que verán gestos, gorjeos, que son como Ujú. pequeños soniditos con pues sí, Con su su boca. boquita, emocionarse y luego, aparte de que eran todos estos movimientos reflejos, comenzó como a adquirirse este control voluntario del movimiento. Entonces, ya lo que era la regulación y el control de sus movimientos, con todas estas aproximaciones, ya fueran gorjeos y luego vocalizaciones y luego ya Jerga. ajá, lo que viene siendo la jerga y luego aproximaciones a palabras, primeras palabras, y ojo aquí, las primeras palabras no tienen que ser Perfectas. precisas, ajá, porque a veces dicen, por ejemplo, mi niño dice galleta y es tateta. Pues bueno, pero es galleta, ¿sí? Entonces ahí mi hijo todavía no requiere una terapia de habla porque ni siquiera estamos en el periodo de, pero sí, yo estoy alerta. Entonces después de esas primeras palabras, ¿sí? Aunque no estén completas, pero tengan un significado y el significado sea acorde en todos los contextos donde los aplica, está bien. Posterior a esto se unen dos palabritas, ¿sí? Para generar alguna petición o en funcionar, mamá, agua. Actualmente está comenzando con esto. Esto se espera que se vaya superando entre el año y medio, 2 años, que entre. No quiere decir que ya tenga que estar integrado Y ni que lo diga y perfecto. que ni que lo diga perfecto, porque a veces dicen, oye, pero es que no lo hace y vi en internet. A ver, espera, o sea, tenemos un periodo de espera, menos, más, pero debe de estar, ¿sí? O sea, debes de tenerlo previo. Si no has dicho frasecitas, bueno, mínimo que estemos en palabras, ¿sí? Pero
te digo, que vayamos juntando de mamá agua, papá no, o sea, como papá no está, Ujú. ¿sí? Y posterior a eso, ya frasecitas, ¿sí? Mamá, quiero leche, ¿sí? Las oraciones se van incrementando y hasta que es una oración mucho más compleja. Mamá, papá no está, se fue en el carro, ¿sí? Ujú. Hasta que ya es un discurso. Sí, logramos hacer un discurso y entonces ya puedes platicar con tu niño y decir, mi amor, ¿cómo te sientes hoy? Hoy me siento feliz de verte. ¿Y tú? Estoy feliz, mamá. Jugué con los niños, brinqué en el brinca-brinca, jugué con las pelotas, escondimos los dinosaurios y decimos bla, 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 y jugué así, esa. Y entonces sigue combinando toda esta parte oral o verbal con la no verbal, porque ve su expresión, o sea, nunca se desencadenan, jamás. Sí, ves su expresión, ves su cuerpo, ves sus emociones. A lo mejor no es lo mismo que te lo cuente como, no, mamá, no me siento bien. Sí, o simplemente que te diga, mamá, papá, no. Ujú. Sí, o sea, Exacto. se siente triste porque no está papá. Mamá, papá, no. Está sorprendido porque no está su papá. Ujú. Sí, entonces, todo lo tenemos que ir acompañando. Y siempre es, nosotros nos tenemos que volver así de expresivos con ellos. Porque si tú eres un papá o nos sentimos que no tenemos como este vínculo con nuestros hijos, es buscarlo. Sí, y la realidad es que es algo que se me pasó decirlo. Desde el primer momento que nuestro bebé esté en nuestros brazos, o sea, ahí está la estimulación, la cercanía, el contacto visual, la sonrisa, el que te huela, sí, el que te sienta, el que lo abraces y el que siente sus abrazos. O sea, desde ahí es esa comunicación y es esa recepción. Sí, te vas dando cuenta lo que no le gusta, lenguaje no Ujú. verbal, lo que sí le gusta, no le gustó mi apretón, no le gusta que le corte las uñas, mira, qué rejego, o sea, desde ahí, Ujú. sí, entonces te digo, todas estas etapas en el desarrollo del lenguaje van pasando, ¿sí? Pero lo ideal aquí, o sea, a donde queremos llegar es que, papá, tú que lo has visto tanto en tanta publicidad o en redes sociales o en internet, date a la tarea de observar a tu hijo antes de alarmarte. Observa qué está haciendo, cómo lo está haciendo, ¿sí? ¿Qué intención le está dando? ¿Ok? Si realmente lo está usando únicamente para satisfacer sus necesidades o lo usa para lo suyo, lo tuyo, lo de todos, ¿sí? Por compartir. Entonces, sobre todo, algo que comentaba hace unos días es, démonos o demos ese espacio para observar lo que están haciendo nuestros hijos y realmente observar, analizar, sin criticar ni juzgarnos a nosotros como cuidadores, ¿sí? Sino decir, no lo está haciendo. Sí, y esta observación no es de un día, o sea, es de todos los días durante 15 días, un mes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso te va a permitir decir, mi hijo no lo está logrando. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que intervenir. Realmente, si dejamos de lado nuestras prisas, nuestra tecnología, nuestras prioridades, que es el trabajo, lo entiendo perfecto, pero tu prioridad está creciendo. Sí, o sea, y crece y esa prioridad se va a volver adulto. Entonces, es importantísimo tener esa atención con ellos, ¿sí? Dedicarte ese tiempo con ellos. ¿Para qué? Para, si hay alguna necesidad, pues tú seas quien llegue al especialista y le diga, está pasando esto y no sé cómo ayudar. Me mandaron contigo a que llegues con el especialista. No sé, me mandaron contigo. Ujú. Revísalo tú. Sí, o sea, es darte cuenta a tiempo y entre más temprano, mejor. Sí, es que yo creo que con esto ya como parte de lo que vamos a ir concluyendo es la importancia de la intervención temprana. Cuando intervenimos de manera temprana, el desfase, ya sea que el desfase se bloquea, o es decir, no incrementa, y intervenimos y este desfase se reduce, era lo mismo que Sí, la decíamos. brecha. Exacto, pero entre más edad, es decir, si yo llevo a mi hijo hasta los 6 años a terapia de lenguaje, todavía no habla, y dejen ustedes que no hable, todavía no se comunica, el desfase va a ser enorme y el periodo sensible de atención también ya está por concluir o terminar. Entonces, yo sé que a veces nos da un poco de miedo y a todos, imagínense ustedes como adultos cuando tenemos que ir a algún especialista, algún médico, ¿Qué nos va a porque decir? traemos algo que nos va a decir y que nos va a diagnosticar y que nos va a recetar y cuánto nos va a costar y cuánto tiempo. Nos da cierto miedo la incertidumbre de no saber qué está pasando, pero también tenemos que ser conscientes de la acción que tenemos que tomar para poder intervenir, porque no,
no se vale quedarnos como en esa negación de no está pasando nada y al rato hablará y al rato se comunicará. Evitar las Probablemente, creencias. puede ser que sí, pero en muchos casos puede ser que no. Entonces, ese problema que era un problema, y nosotros, y lo digo entre comillas, un simple problema de comunicación, desde empezar la parte no verbal, del lenguaje no verbal, se vuelve un problema de aprendizaje, llegando a la primaria. Un Se vuelve un problema problema conductual. conductual, se vuelve un problema de que no acceder a la lectoescritura, se vuelve un problema emocional y esto se va a Exacto. volver un problema familiar y un problema económico y un problema social. Entonces, fíjense cómo detectarlo a tiempo apaga ese fueguito, esa llamita que estaba ahí indicándonos aquí estoy. Pero si dejamos que esto pase y con el tiempo este fuego se va a incrementar y el apagarlo o el sofocarlo va a ser más complicado. Claro que siempre estamos para apoyarlos y en verdad, si es su caso que ya tienen muchos años queriendo intervenir, de todas formas busquen a un especialista, o sea, siempre va a haber maneras de cómo Así poder sea ayudarlos. adulto. Incluso si sea adulto, incluso si se haya mayor, podemos intervenir de alguna forma. Pero qué mejor que si están en una edad de un periodo sensible de desarrollo motriz, sensorial, incluso en esa parte de lenguaje cognitivo, todos los desarrollos que hemos ido mencionando, ahora sí que viene desde un desarrollo integral. Si yo veo algún desfase en algún desarrollo de mi hijo, pues me acerco con la persona indicada. Tenemos la fortuna que también entre especialistas nos vamos recomendando. Entonces, o al menos nosotras como terapeutas de lenguaje, sí, si notamos que hay, aparte del desarrollo del lenguaje, hay alguna otra afectación, te Se vamos a canaliza. indicar con quién ir. Igual esperamos que los otros especialistas, neurología, pediatría, los envíen con nosotros a terapia de lenguaje. Entonces, Oportunamente. oportunamente, ajá, tener la información y ahora sí que no quedarte con los comentarios que te hacen las personas, quizá en ocasiones, de que es normal o al contrario, que en ocasiones te alarman. Tú como papá, como mamá, infórmate. Una vez que estés informado, toma decisiones. ¿Qué es lo que crees mejor y con qué especialista o a qué lugar poderte dirigir? Entonces, yo creo que esa sería como mi conclusión referente al tema. No sé si tú quieras agregar algo más, algo, un consejo como mamá terapeuta o como mamá nada más, a las mamás que están en estas situaciones. Como mamá, principalmente les digo, apéguense a sus hijos, en el sentido de estén presentes para ellos. Mamá, papá, incluso abuelos, que son quienes a veces están al cuidado de, eh, no perdemos nada con estar, ganamos tiempo con estar dedicando tiempo a ellos. Sí, sobre todo, ¿por qué? Porque nos da la oportunidad de tener esta detección temprana e intervención temprana de ser necesario. Me quedo Nada con eso. más. Ok. Me quedo con No, eso. pues es muy padre poder platicar de Nos todo falta tiempo. esto. Nos falta tiempo, como siempre, ya sabemos. Todos los invitados mencionamos lo mismo porque son temas que nos apasionan, son temas que nos gustan bastante y el poder compartirlos. Y siempre el objetivo de estos episodios y de este podcast ha sido informar y dejar una semillita. Yo sé que así una persona lo escuche y así una persona lo comparta y llegue a una familia y un niño gracias a eso logre desarrollar todas sus habilidades y sus capacidades, pues ya es ganancia y más que suficiente para O que la nosotros. familia tome acción. Ya, Exacto. O con que la eso. familia decida y ahorita mismo agende una cita con la terapeuta de su preferencia, o sea, con quien a ustedes les recomienden, ya también con eso para nosotros ya es mucho. Ya dimos. Ya dimos, Ya, exactamente, ya no, ya ya, sentimos, ya dimos y recibimos. ya trascendimos. Sí, así es. Oigan, pues bueno, hasta aquí vamos a finalizar, pero antes de terminar, pues me gustaría que nos dijeras tus redes sociales, dónde te pueden encontrar. Lu tiene su consultorio, atiende diversos diagnósticos, diversos pacientes, entonces para los que gusten contactarte. Mis redes sociales en Instagram es Lucas Centro Terapéutico y pues tengo mi cuenta privada que es Lu Arpón. En este caso, cualquiera de las dos, cualquier mensajito que quieran hacerme llegar, cualquier duda, estoy a la orden, con todo gusto los puedo orientar. Sí, realmente yo creo que es una persona muy abierta a informar y a compartir. Entonces también por ahí si gustan escribirle, si gustan agendar con ella, pues también adelante.
Y pues no me queda más que decirles que pueden escuchar este episodio y los demás en todas las plataformas. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, pueden encontrar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok, lamagia.lenguaje, y ahí no se perderán de ninguno de los episodios que vayamos sacando. Entonces, pues bueno, les aconsejo bastante ver estos dos episodios, tanto desarrollo motor como desarrollo de lenguaje, porque sé que les van a funcionar bastante. Muchas gracias a todos por seguirnos y por seguir aquí escuchándonos. Nos vemos en la próxima y hasta luego. Gracias.